La misión Papapá. Una paella para papá. Ethan y Rubén son dos hermanitos que viven en un pueblo de Valencia, cerca del lago de la Albufera. Hace unas semanas tuvieron que salir de su casa corriendo. Un barranco cercano estaba a punto de desbordarse y apenas tuvieron tiempo de calzarse para salir a la calle y ponerse fuera de peligro. Ese día había llovido muchísimo y el agua de los ríos, acumulada en las montañas, bajaba descontrolada buscando llegar al mar. Aquella noche la pasaron en casa de sus abuelos, que vivían en la parte más alta del pueblo. Pero fue imposible poder dormir con el ruido del agua y de los truenos. Cuando por fin se hizo de día, ya todo estaba en calma y pudieron volver a su casa. ¿Qué ha pasado con nuestra casa?, preguntó Rubén, el más pequeño de los dos hermanos. Sus papás no reaccionaron. Estaban igual de sorprendidos que ellos al comprobar que ahora su casa estaba medio derruida y rodeada de una montaña espesa de barro, cañas, troncos y muchos envases de plástico. Se habían quedado sin casa. Los cuatro se abrazaron muy tristes y enseguida los vecinos se acercaron para ver en qué podían ayudar. Y así fue como, en cosa de pocos días, consiguieron encontrar otra casita en el pueblo y reponer los enseres básicos para poder vivir en ella con relativa normalidad. Ethan y Rubén no eran los únicos niños que habían perdido su casa y sus juguetes por culpa de la inundación. A muchos de sus compañeros del cole les había pasado algo parecido. Todo el mundo echaba de menos cosas todos los días y a todas horas. Todos, incluso sus papás. La paella valenciana era la comida preferida de Ethan y Rubén. A su papá le salía riquísima. Un domingo quiso cocinarla, pero fue imposible. A saber dónde habría ido a parar ese enorme caldero redondo, plano y con asas tras la riada. Al ver a su padre tan triste, los hermanitos decidieron que iban a intentar reunir todo lo necesario para hacer una paella en casa. Al día siguiente, en el recreo del colegio, empezaron a planear la misión Papapá, una paella para papá, que iba a consistir en reunir todos los utensilios e ingredientes para hacerla posible. Durante toda la semana, los amigos de la pandilla fueron trayendo diversos elementos a la hora del almuerzo. Una pala redonda y plana con agujeros llamada rasera. Ana dijo que era para poder remover la verdura y la carne mientras se hacían al fuego. Una jarra decorada con una lista de números en uno de sus lados. Ferran dijo que servía para poder medir el caldo que se necesita para cocer el arroz. Valentina llevó un rallador. Dijo que era para rallar los tomates que se necesitan para el sofrito, la base de los mejores arroces. Incluso el despistado de Hugo llevó una cazuela de barro. Este hecho les hizo entrar en un gran debate, pues unos decían que la paella se cocinaba en cazuela, mientras que otros defendían que era el arroz al horno el que necesitaba la cazuela. Así pasó la semana y llegó el viernes. Ahora solo faltaba reunir los ingredientes. Los encontrarían en la tienda de Matilde y Paco. La pandilla quedó en verse allí al día siguiente. Recordaban dónde estaba porque todos habían ayudado a limpiar el bajo de barro después del desbordamiento del barranco. Matilde y Paco les ayudarían, seguro. El desastre de la inundación, una cosa les había demostrado, y era que los habitantes de su pueblo eran todos muy solidarios. El sábado por la mañana, los vecinos aprovechaban para comprar y Matilde y Paco tenían la tienda a rebosar. El matrimonio atendía amablemente a unos y otros. Los amigos esperaron pacientes su turno, hasta que por fin llegó el momento de pedir ayuda para concluir con éxito la misión Papapá. Matilde, necesitamos todos los ingredientes para hacer una buena paella. Tomó la palabra Ethan. ¿Nos puedes ayudar? Matilde bromeó con ellos preguntando quién de todos iba a cocinarla y haciendo un guiño a Rubén, salió del mostrador y empezó a pasearse por toda la tienda. «Seguidme, jovencitos»,
les dijo. Primero fueron a la sección de la verdura. De allí cogieron un puñado de rochet, un puñado de ferradura e incluso unas vainas de garrofó frescos. También un par de tomates maduros. Para el sofrito, dijo la tendera. Y todos miraron a Valentina, que había conseguido el rallador para cumplir la misión. Luego, Matilde fue a la cámara de la carne y de allí cogió un pollo y un conejo y los troceó cuidadosamente. ¿Aceite y sal os hacen falta?, preguntó. Los hermanitos dijeron que de eso seguro que tenían en casa. La señora Matilde les preparó todo en varios paquetes y añadió una cajita de azafrán, una ramita de romero y un limón. A mí el arroz me gusta sin limón, pero hay quien tiene costumbre de regar con unas gotitas el plato, dijo la tendera. Y entonces Ethan cayó en la cuenta. ¿El arroz? ¿El arroz? Casi se nos olvida, dijo sobresaltado. Es verdad, cuánta razón, chiquitín. Pero para eso es mejor que visitéis el molino de Genaro. Sus máquinas elaboran arroz valenciano, el mejor arroz del mundo. El molino lo encontraréis bajando la calle sin salir del pueblo, justo antes del camino que lleva a la Albufera, dijo Matilde mientras entregaba a los pequeños los paquetes que había preparado cariñosamente. La pandilla encontró a Genaro en su molino, trabajando sin descanso. La cosecha de arroz a finales de septiembre había sido buena y allí faltaban manos. La reciente riada había inundado algunas partes del almacén, pero por suerte, la gran parte de los granos se habían salvado del agua. Genaro, venimos de parte de Matilde. Necesitamos arroz para hacer mañana una paella en casa, dijo Ethan con una sonrisa. Pues eso no será problema. Justo acabo de elaborar unos cuantos kilos. Dejad los paquetes en esta mesa y venid conmigo, que os voy a enseñar cómo se transforma el arroz dentro de mis máquinas, contestó el molinero. A los niños les pareció un plan fabuloso, pues toda información podía ser muy valiosa para completar la misión pa con éxito. Así que siguieron en fila y muy formales al dueño del molino. Primero pasaron por el almacén, donde vieron montañas gigantes de granos con una cáscara de color marrón. La cáscara los protegía mientras habían estado creciendo en el campo. Ellos estaban acostumbrados a ver las espigas en la planta del arroz durante el verano. Los arrozales formaban parte del paisaje de su pueblo y desde la carretera que llegaba a la playa se veían muchos campos. En la siguiente parada de su recorrido subieron a un altillo. Allí Genaro puso en marcha la descascaradora, una simpática máquina que parecía observarles con dos ojos muy grandes. Era la encargada de quitarle la cáscara al arroz. Los niños miraban entusiasmados cómo la tecnología hacía su trabajo a mucha velocidad. Incluso, al terminar el proceso, pudieron recoger algunos de los granos convertidos ahora en arroz integral. Este arroz que tenéis en vuestras manos todavía no es de color blanco. Tenemos que quitar esta piel oscura que lo rodea para poder cocinarlo correctamente. Así absorberá muchísimo mejor el sabor del caldo, dijo Genaro. La máquina blanqueadora sorprendió aún más a los amiguitos, pues era como una piedra grande que daba vueltas. Esa piedra rascaba la piel de los granitos y la iba separando en una cajita, convertida en polvo. La sorpresa definitiva llegó cuando vieron que el arroz salía completamente blanco, tan blanco como las hojas de sus cuadernos por estrenar. En ese momento Ethan y Rubén saltaron de alegría. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡El auténtico arroz valenciano! Un momento, que todavía no hemos acabado, dijo Genaro. Falta separar de todo este montón aquellos granos que se hayan partido. Los granos partidos los utilizaremos para sémolas, papillas y comida de mascotas, porque en la paella solo los granos enteros podemos echar, dijo haciendo un guiño a los niños.
Pero hay muchos granos. ¿Tenemos que separarlos a mano? No acabaremos nunca, comentó el pequeño Ethan asustado. No, hombre, no. Para eso tenemos el triarpalay, contestó el molinero. Subieron por una escalera de madera y se colocaron delante de un tubo enorme de metal. Esta máquina también estaba en marcha dando vueltas. Genaro introdujo el arroz blanco por un agujero y en poco más de un minuto todo el arroz partido se había separado del resto. El molinero llenó unos saquitos de arroz para dárselos a cada uno de los amigos de la pandilla y aprovecharon para hacerse una foto todos juntos. Genaro, como vio que los pequeños iban ya muy cargados con las bolsas de la compra, se ofreció llevar él mismo el arroz y todos los ingredientes al día siguiente a casa de Rubén y de Ethan. Antes de despedirse, en un viejo almacén encontró una paella súper grande, la más grande que los niños habían visto en su vida. Era tan grande que podían cocinar arroz para todos. Y así fue como quedaron en verse al día siguiente. Rubén e Ethan no pudieron pegar ojo en toda la noche, esta vez por los nervios y la ilusión de imaginar la cara que pondría su papá al ver que habían conseguido todo lo necesario para hacer su plato favorito, una paella valenciana. Y como era de esperar, la sorpresa fue monumental. Los papás de Ethan y Rubén saltaron de alegría cuando vieron llegar a todos los amigos de sus hijos con el señor Genaro, cargados con los ingredientes, los utensilios y una paella más grande que la mesa. Justo cuando estaban a punto de empezar a comer, aparecieron por la puerta la señora Matilde y su marido para unirse a la fiesta. Su ayuda había sido fundamental para el triunfo de la misión Papapá y también estaban invitados. Traían naranjas de la ribera y horchata de la huerta, pero nadie se las comió hasta que todo el arroz de la paella desapareció. Y colorín colorado, esta paella se ha terminado.